Sin embargo, a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio y su acuerdo paralelo, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en la agenda trilateral no aparecen los derechos humanos o los derechos laborales. En tanto, los derechos de los migrantes siguen siendo violentados. Bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, los firmantes del Tratado de Libre Comercio se comprometen a mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, proteger y fortalecer los derechos básicos de los trabajadores bajo el principio de no discriminación. Esto implica brindar igual protección a migrantes y a nacionales. En el 2011, el Centro de los Derechos de Migrantes, Trabajadores Migrantes y una coalición transnacional de organizaciones sometieron una comunicación pública bajo el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte en la Oficina Administrativa Nacional de México, para denunciar que el gobierno de los Estados Unidos está incumpliendo con el aclare. Se presentó el caso de los trabajadores H2B que laboran de manera temporal en la industria de las ferias y los carnavales en Estados Unidos. En agosto del 2012, se sometió una comunicación suplementaria a la comunicación original, aportando mayor información sobre el marco legal que protege y regula el trabajo temporal H2B. En noviembre del 2012, la Oficina Administrativa Nacional de México, establecida en la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, elaboró un informe acerca de la comunicación sometida en 2011 y otras dos comunicaciones del 2003 y 2005. Acumularon las 3 comunicaciones por tratarse de temas jurídicos relacionados. Las 3 comunicaciones mencionadas hacen alusión a la serie de violaciones que sufren los trabajadores H2A y H2B en los Estados Unidos. En dicho informe, la Oficina Administrativa Nacional recomendó al Secretario de Trabajo la realización de consultas ministeriales entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Hace más de 10 años que no se realizaban consultas ministeriales entre los países bajo dicho acuerdo. A la fecha, las consultas ministeriales no han iniciado. El Comité de Defensa del Migrante, del cual don Martín es integrante, es un grupo de líderes migrantes, exmigrantes y sus familias. Enviaron en septiembre de 2013 una carta a ambas agencias de gobierno para impulsar el proceso y exigir la mejora de las condiciones de trabajo de los migrantes H2B, puesto que los abusos en la industria de las ferias continúan. Fue después de esta carta que supimos que los gobiernos estaban realizando reuniones para determinar los parámetros de las consultas. Es por eso que hoy, 18 de febrero, CDM, Trabajadores Migrantes y Organizaciones y Redes de México y Estados Unidos estamos presentando nuevamente un suplemento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para exigir un proceso abierto, transparente, con rendición de cuentas y que incluya la voz y la experiencia de los trabajadores. Ahora doy voz a don Martín para que él platique un poquito de su experiencia. Él es trabajador de las ferias en Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Martín Dávila, soy originario del estado de Zacatecas. Yo he estado trabajando durante 5 años, más bien fui a trabajar durante 5 años en Estados Unidos. De antemano, bueno, pues les agradezco la invitación al Centro de Derechos del Migrante a que participen en esta rueda de prensa. Yo estuve trabajando en los Estados Unidos en las ferias con visa H2B. Esta experiencia fue durante el último año que fui a trabajar, que fue en el 2007. Se nos hizo una invitación a través del Servicio Estatal de Empleo del Gobierno del Estado. Allí se nos hizo que íbamos a trabajar que nos daban 3 opciones. Allí nos daban 3 opciones para trabajar, que era en la construcción, cortando zacate y en el campo, dándonos un salario de entre 5 y 7 dólares la hora. Pues como quiera me gusten, conseguimos dinero para trasladarnos a los Estados Unidos, iniciando con los trámites de la visa en la ciudad de Monterrey.
estando en la ciudad de Monterrey, el representante de los empleadores nos dijeron que íbamos a trabajar exclusivamente armando y desarmando juegos en las ferias, con un sueldo de $5 la hora. Pues ya no nos quedó de otra más de que aceptar la oferta, ¿verdad? Porque nosotros ya habíamos conseguido dinero y no teníamos para pagarlo. Y ahí nos trasladamos a la ciudad de Delaware y ya tuvimos un contacto con el manager de la compañía de los juegos. No hubo un contrato de trabajo. Aparte de eso, nos quisieron también recoger los pasaportes, cosa que nosotros no aceptamos, ya que nosotros habíamos hecho el gasto para lograr todo el trámite de la visa. Comenzamos a trabajar, como les decía, sin un contrato y sin nada que nos respaldara, ¿verdad? Y igual que en la ciudad de Monterrey, pues no nos quedó otra opción más de que aceptar, porque no podíamos regresarnos a nuestras casas y pues con las manos vacías, ¿verdad? ¿Con qué íbamos a pagar esa deuda que habíamos dejado en nuestras tierras? Ahí también nos dijo el manager también que nada más nos iban a pagar $300 por semana. Aparte de esos $300 que nos iban a rebajar 25 por semana para una caja de ahorros, cosa que pues nunca se nos regresó ese dinero. No teníamos horario para trabajar. Nuestro horario era realmente muy inestable, ¿verdad? Ya que había veces que empezábamos desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, o en la tarde a las 3, 4 de la tarde, y era cuestión de comenzar a esas horas y ya no parar hasta las 11 o 12 de la noche cuando era una jornada ordinaria. Yo les estoy mencionando, creo que esta jornada ordinaria era cuando los juegos estaban funcionando normalmente, porque cuando ya se terminaba la feria en esa ciudad, inmediatamente comenzábamos nosotros a desarmar los juegos y a esas horas que comenzábamos a desarmar los juegos, que eran las 11, 12 de la noche, después de la jornada, pues veníamos terminando hasta el siguiente día, 7, 8 o 9 o 10 de la mañana, según la hora que se terminara. Una vez que se terminaba la jornada de desarmar los juegos, era porque ya íbamos a trasladarnos a otra ciudad. Periodos que duraban entre 2, 3, 4, hasta 6 horas de viaje. El viaje también nos complicaba mucho, se nos complicaba mucho porque el traslado era en una van que era de capacidad para 8 personas y ahí nos trasladaban hasta 17 o 18 personas. Y en unas condiciones pues muy deplorables la van, ¿verdad? Inclusive el chofer de la van, también él era trabajador de la feria, también iba desvelado, también iba cansado, tenía también pues también como todo el mundo, ¿verdad? Sus deficiencias humanas y pues sí corríamos un grave peligro en el traslado. Las jornadas, cuando se trataba de desarmar los juegos, fue el audio. ¿Sí? Vamos a meter los micrófonos allá mejor.
A ver. Es que aparte tiene un ruido terrible. Sí, se oye muy bien. Listo. Como les mencionaba, cuando se trataba de las jornadas ordinarias y de armar los juegos, era cuestión de trabajar, había veces que por más de 24 horas, y eran jornadas pues muy largas, ¿verdad? Estuviera el tiempo como estuviera, eran en climas muy frías o muy calientes, y a los managers no les interesaba la situación del clima. Igual que no les interesaba que nosotros no tuviéramos equipo de protección, como eran guantes, lentes, zapatos de casquillo, etcétera, ¿verdad? No, el equipo de protección no teníamos nada. Los encargados de las ferias no se hacían responsables de nosotros si sufríamos algún accidente. Ya que, como les mencionaba anteriormente, no teníamos un contrato de trabajo, no teníamos ninguna protección legal para el caso de que algo así sucediera. Nosotros nos subíamos a los juegos sin importarles a ellos quién y qué fuera lo que fuéramos a desarmar, a alturas hasta de 15 o 20 metros de altura. No teníamos, como les decía, no teníamos un tiempo así definido para descansar, porque el único tiempo que teníamos para descansar era a la hora del traslado, pero realmente no era un descanso de traslado. Las viviendas donde estábamos eran muy reprobables, eran trailers semidestruidas. El baño lo compartíamos entre aproximadamente unas 40 personas. No teníamos dónde hacer de comer porque no había un lugar así tampoco definido. Cuando había oportunidad de hacer algo, de preparar algunos alimentos, pues lo hacíamos a campo libre. Aún aunque estuviéramos cansados, pues teníamos que hacerlo porque pues, realmente lo que nos pagaban no era suficiente como para comprar comida. No teníamos un lugar en donde guardar nuestra ropa, todo el tiempo la traíamos allí, donde cayera. Así duramos aproximadamente entre 7 y 9 semanas. La situación sí nos obligó a que abandonáramos el trabajo y regresarnos a nuestra tierra. Pues con la pena, ¿verdad? Pero ya no pudimos soportar más la situación. Yo decidí firmar como peticionario en la comunicación pública que se sometió al gobierno de México en el 2011 para poner fin a las violaciones que yo sufrí trabajando en las ferias. Desde el 2008 soy miembro del Comité de la Defensa del Migrante. Desde entonces a la fecha he participado en eventos muy importantes como conferencias de prensa. He expuesto experiencias en Estados Unidos y a la fecha estamos buscando la forma de apoyar a los compañeros que de alguna u otra manera siguen sufriendo todo este tipo de situaciones.
Pues les agradezco mucho este momento que me han brindado, exponiéndoles pues una experiencia que no es la única. Hay miles y miles de paisanos que están sufriendo este tipo de situaciones. Y el Comité de Defensa del Migrante pues, se ha dedicado en los últimos años a buscar y a proteger a todos los paisanos que estén sufriendo todo este tipo de cosas. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, bien. Yo soy Jessica Stender, soy directora legal del Centro de los Derechos del Migrante, CDM, y como ha escuchado del señor Martín, hay muchos abusos que sufren los trabajadores H2B en las ferias y en las otras industrias corridas H2A y H2B. Los abusos empiezan desde el punto de reclutamiento en México. Aunque sea ilegal en México y en Estados Unidos, muchos reclutadores cobran cuotas de reclutamiento para que el trabajador pueda ir a trabajar con visa. Los reclutadores frecuentemente no dan información suficiente o dan información falsa a los trabajadores sobre el tipo de trabajo o las condiciones de trabajo. Una vez que llegan a Estados Unidos para trabajar, los abusos siguen. Para ir a trabajar con visa, cualquier H2A o H2B, los trabajadores tienen que incurrir muchos gastos muy elevados para transporte desde su comunidad de origen hasta Estados Unidos, para la visa, para comida, todos los gastos de llegar a trabajar. Para los trabajadores H2B, las reglas no requieren que el empleador dan reembolso. Pero cuando llegan a trabajar, si tomamos en cuenta esos gastos que tienen que incurrir en la primera semana de trabajo y vemos el salario que están ganando en esta primera semana de trabajo, esos gastos lo llevan abajo del sueldo mínimo y muchas veces los patrones no reembolsan los gastos para regresarlo al sueldo mínimo en esa primera semana. Como explicó el señor Martín, casi todos los trabajadores llegan con deuda muy alta. Y cuando llegan a Estados Unidos tienen esa deuda, entonces aunque haya condiciones de trabajo muy malas o violaciones de sus derechos, no ven una opción de salir porque tienen esa deuda que tienen que pagar. Específicamente en las ferias, los trabajadores casi siempre reciben un sueldo fijo semanal que no toma en cuenta el número de horas que trabajan ni el sueldo mínimo. Entonces muchas veces ganan muy abajo del sueldo mínimo esos trabajadores en las ferias. También, como mencionó el señor Martín, hay muchas condiciones peligrosas en las ferias y muchas veces los trabajadores no reciben entrenamiento suficiente de seguridad en el trabajo ni equipo de seguridad en el trabajo. Existen muchas barreras para los trabajadores H2A y H2B para exigir sus derechos y reclamar sus derechos. En primer lugar, hay una falta de información muy grande y muchos trabajadores por visa no saben sus derechos cuando van a trabajar allá. También el mismo sistema del programa de visas causa problemas y causa barreras. Basado en el sistema de H2A y H2B, un trabajador solo puede trabajar por el patrón que lo contrata. Entonces, aunque sea muy mala las condiciones de trabajo y aunque haya violaciones de sus derechos, no tiene derecho de cambiar al patrón. Y si sale de su trabajo, tiene que regresar a su país de origen. Entonces, debido a la deuda que tienen cuando llegar, muchos tienen que aguantar y quedar en situaciones de trabajo muy malas. También hay miedo para quejar, porque obviamente tienen miedo de que van a ser despedidos por el patrón o que van a ser puestos en una lista negra por el reclutador. Los reclutadores tienen casi todo el poder de decidir quién va y quién no va. Entonces alguien que lleva un reclamo o somete un caso en la corte muchas veces está puesto en una lista negra para que no pueden trabajar en el futuro. Otra barrera que pasa mucho es que muchos trabajadores con visas H2A y B trabajan en áreas muy aisladas en Estados Unidos y no hay mucho acceso a servicios legales y no saben cómo acceder a esos servicios.
y específicamente para los trabajadores H2B, el programa obliga, o bueno, no los deja recibir servicios legales que son financiados por la Corporación de Servicios Legales. Entonces, esos trabajadores H2B no son elegibles para esos servicios legales. Lamentablemente, como han escuchado hoy de Lilian y de Don Martín, estos abusos siguen en todas las industrias, pero específicamente en las ferias siguen. Y como han escuchado, no han pasado las consultas ministeriales. Varios casos han sido sometidos, archivados en Estados Unidos contra compañías de ferias en California, Florida y Massachusetts, y todos alegan violaciones graves de los derechos laborales de los trabajadores H2B, y esos incluyen la falta de reembolso para los gastos que tuvieron que pagar y para violaciones de las leyes de sueldo mínimo y tiempo extra, overtime. Como hemos hablado, muchos trabajadores tienen miedo de tener represalias por reclamar sus derechos, y varias cortes han reconocido ese miedo y han reconocido que es una amenaza muy fuerte para los trabajadores temporales. De hecho, nosotros en el CDM, junto con una organización en Estados Unidos que se llama la Sociedad de Asistencia Legal, sometimos un caso en el Corte de Distrito Norte de California, en Estados Unidos. Es John Doe 1 contra Butler Amusements, una compañía de ferias en la costa oeste. Y este caso tiene que ver con esas violaciones que hemos hablado hoy de sueldos mínimos y de no haber recibido reembolsos. Y en este caso el juez dio un orden, la corte dio un orden que dejó que los demandantes, los trabajadores, podrían seguir con nombres anónimos, justo reconociendo ese miedo que tienen los trabajadores de llevar casos y reclamar sus derechos. Y el nuevo peticionario del suplemento que estamos archivando hoy se llama Jorge Palafox y trabajó en el año pasado en una compañía de concesionaria de las ferias. Y como han escuchado del señor Martín, las condiciones no han cambiado. Este señor Palafox se fue en el año pasado y experimentó los mismos abusos que hemos hablado. Recibió un pago muy bajo del sueldo mínimo, el patrón no reembolsó los gastos de transporte ni de visa que tuvo que pagar, y aparte el patrón descontó más de su cuenta por sus propios gastos, bueno, lo que ella dijo que fue sus propios gastos. Entonces hemos visto que a pesar de nuestras peticiones y nuestros esfuerzos, estos abusos siguen, y es necesario que haya acción para proteger más a los trabajadores H2B en las ferias y también H2A en el programa de visas H2. Pues como ya escuchamos de don Martín y de Jessica las condiciones de trabajo, CDM, la coalición transnacional de organizaciones en México, Estados Unidos y trabajadores migrantes, tenemos peticiones muy específicas acerca de este mecanismo que hemos estado impulsando bajo el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Las principales es exhortar a las agencias de gobierno, la Secretaría de Trabajo y el Departamento de Trabajo en Estados Unidos a iniciar estas consultas ministeriales y a tomar acciones concretas para erradicar los abusos que están sufriendo los trabajadores migrantes. Estas consultas ministeriales deben de ser abiertas y transparentes. Es importante que los trabajadores tengan la oportunidad de compartir sus experiencias y los defensores tengamos la oportunidad de compartir y aportar elementos a la discusión. Es importante también que las oficinas administrativas nacionales de ambos países compartan la información acerca de las reuniones o eventos que realizan, que haya una disponibilidad de las comunicaciones, suplementos y declaraciones en línea o en la página del Acuerdo de Cooperación de América del Norte. En cuanto a las cuestiones de educación y aplicación de la ley, es importante que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social promuevan sistemas de educación para los trabajadores antes de emigrar a los Estados Unidos o en sus comunidades de origen. El Departamento del Trabajo también debe de ser capaz de proporcionar a los empleadores más educación para que conozcan cuáles son sus responsabilidades. Debe de tratar los honorarios
reclutamiento, transporte y viaje, los cuales, como ya explicó Jessica, reducen el salario que reciben los trabajadores por debajo del mínimo, y debe de ser eficaz el cumplimiento del pago de estos gastos. Así, también los trabajadores H2B deben de ser elegibles para recibir servicios legales gratuitos en Estados Unidos. El departamento también debe de aumentar las auditorías y visitas a los lugares de trabajo en industrias específicas tales como las ferias. Debe de certificar un salario por hora y no un salario semanal como lo ha estado haciendo con la industria de las ferias. Y también debe de evitar certificar con visas H2A a los empleadores que en repetidas ocasiones no han logrado emitir reembolsos o han violentado los derechos de los trabajadores migrantes. Son algunas peticiones específicas que tenemos y abrimos el espacio para preguntas. Hola, Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Yo quisiera hacer dos preguntas. Uno, ¿qué dice específicamente el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace 20 años entre México, Estados Unidos y Canadá sobre el tema de los trabajadores? ¿Qué se debe tomar en cuenta y qué debería revisarse en esta cumbre que tendrá lugar el día de mañana? Y segundo, es inevitable preguntarle sobre el tema de la reforma migratoria que está en proceso en Estados Unidos y que el gobierno de México ha dicho que no es un tema de su competencia porque es algo interno. Sin embargo, los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos continúan siendo violentados, como ustedes lo han dicho. El Tratado de Libre Comercio tiene un acuerdo paralelo que es de orden social, laboral, que es el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Tiene diversos objetivos y diversos principios. Están enumerados en la página de... El Tratado de Libre Comercio per se no contiene una previsión, pero el Acuerdo de Cooperación es precisamente tratando de darle esta dimensión social y de protección a los derechos de los trabajadores. Los países se comprometen a respetar y a aplicar sus leyes laborales internas bajo un principio de no discriminación. Son 11 principios que ustedes pueden consultar en la página específica del Acuerdo de Cooperación, pero es un compromiso que los tres países han firmado de hacer respetar sus leyes internas y aplicarlas eficientemente, de mejorar las condiciones de vida, y existe una serie de principios para dicho acuerdo. ¿Debería revisarse este acuerdo? Vale la pena que si están pensando en una revisión del Tratado de Libre Comercio, los acuerdos paralelos también sean revisados y los tres países asuman sus compromisos asumidos en el acuerdo. Y tocante la pregunta sobre la reforma migratoria, todavía hay esperanza que pase una reforma migratoria y varias propuestas que han sido discutidos tienen un plan para un programa de visas muy fuerte y expandido, de visas temporales. Entonces nosotros exigimos, y muchos grupos de derechos laborales de trabajadores exigen que cualquier tipo de programa de visas que haya, si hay una reforma migratoria, tiene protecciones para los trabajadores, para evitar los abusos que hemos hablado hoy, que hemos visto hasta ahora en esos programas. La propuesta que fue pasada en el Senado, pero obviamente no ha sido aprobado, tuvo protecciones muy importantes para los trabajadores en la fase de reclutamiento. Entonces nosotros esperamos que si haya una reforma migratoria y si tiene esa parte de visas temporales, que también contiene esas protecciones, no solo en el trabajo, derechos laborales en el trabajo en Estados Unidos, pero también derechos, protecciones en el reclutamiento en México, en países de origen. Desde su punto de vista, ¿el gobierno mexicano tiene responsabilidad también en esta parte de la reforma migratoria o debería pronunciarse sobre esta reforma? Yo creo que como la situación laboral siempre ha sido muy vinculado, o sea, siempre ha habido trabajadores de México desde el programa Bracero hasta ahora en los programas de visa y los que van también en documentos, es algo que todos sabemos, y creo que sí, el gobierno mexicano tiene un deber de tratar de exigir derechos para sus ciudadanos en Estados Unidos, para que tengan estas protecciones en el trabajo allá. Para Jessica, por favor, de la cámara atrás, Arturo Calvillo, Dispar TV. Jessica, ¿cree usted que los gobiernos de México y de los Estados Unidos particularmente deberían poner, digo, es obvio que tienen que poner más atención en el tema migratorio,
pero ¿por qué cree usted que hasta el momento no se haya logrado nada y las cosas sigan estables y la violación a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos allá sea una constante y además, como estamos escuchando, pues aumenta? ¿Qué cree usted que debe de haber para que esto mejore? Y esto, pero justo dentro del marco de esta reunión de mañana en la ciudad de Toluca. Creo que sí han habido esfuerzos, no es que no han habido esfuerzos para proteger a los derechos de los trabajadores mexicanos allá, y creo que es un camino muy lento, porque la situación de derechos laborales en Estados Unidos es algo difícil para cualquier trabajador, sea migrante o no, y es más complicado cuando es una situación de migrantes que van con visa o también los que trabajan sin papeles, sin documentos. Es más difícil por las barreras que hemos hablado, de que no saben sus derechos o no saben acceder a asistencia legal. Y creo que sí han habido esfuerzos por parte de los dos gobiernos, por el Departamento de Labor. Sí hay investigaciones de empleadores. No creemos que debería de haber más de los empleadores H2 para que no puedan salir o seguir violando los derechos de los trabajadores que siguen, pero sí hay investigaciones y nosotros esperamos que aumentan estas investigaciones y que toman acción en contra de empleadores que violan los derechos de los trabajadores en cuanto a obligándoles a pagar a los sueldos que no han pagado o reembolsar los gastos que no han reembolsado. Y también, como mencionarían, que el Departamento de Labor no sigue dando permiso a los empleadores que han violado los derechos de los trabajadores tener visas en el futuro. Y también por parte del gobierno mexicano han habido pasos, han tomado acciones. Otra vez, creemos que debería ser más y deberíamos aumentarlo, pero sí han tomado acción como en relaciones exteriores, en un departamento de protección, donde en los consulados en Estados Unidos se reciben quejas de trabajadores sobre violaciones de sus derechos y ayudan a buscar ayuda legal. Entonces han habido acciones, pero lo que nosotros creemos es que debería haber más fuerte acción y más énfasis en los derechos de los migrantes y específicamente en los derechos de los migrantes que van con visa, y específicamente en el contexto del acuerdo del ACLAN, que ya tienen las consultas ministeriales para tomar acciones fijas y fuertes para proteger a los migrantes. Quería preguntarle si desde el gobierno de México se puede, a través, junto con Estados Unidos en esta reunión, apoyar de alguna manera que se hagan estos fraudes desde los reclutamientos en el territorio mexicano antes de llegar obviamente allá, porque no ni siquiera llegan. La pregunta es sobre qué acciones pueden tomar sobre el fraude. Ajá. Bueno, como mencionamos antes, es ilegal en los dos países que cobren las cuotas de reclutamiento. Entonces creo que eso sí es algo que el gobierno mexicano puede tomar un papel en, uno, difundir información para que los trabajadores sepan que las cuotas de reclutamiento son ilegales y como promover esa información, pero también por parte del gobierno de Estados Unidos, cuando los trabajadores van a las embajadas aquí para recibir sus visas, deberían recibir información más completa, más aumentada sobre sus derechos en el reclutamiento aquí en México, para que saben que no pueden pagar las cuotas de reclutamiento. Quiero que Liliana hable un poco del registro del sí, pues como decía Jessica, en CDM y otras organizaciones hemos estado promoviendo la obligación de los dos países de mantener un registro actualizado de los reclutadores que operan en México. Es muy importante que las personas, los trabajadores migrantes, tengan acceso de una manera fácil, rápida, efectiva a este registro. Actualmente existe un registro que lleva la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, es un poco complicado acceder a esta información y resulta muy difícil comprobar la veracidad de las ofertas de trabajo. Entonces, por eso hay ciertas acciones muy concretas
que ambos gobiernos pueden impulsar. Algunas ya están contenidas en la reforma migratoria, algunas se están proponiendo con el gobierno de México para que las tomen en consideración, pero de ahí también surge la razón por la cual estamos pidiendo que los gobiernos abran estas consultas ministeriales para que las propuestas puedan venir desde los trabajadores y desde las propias organizaciones que saben, conocen y manejan el tema y promueven los derechos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay acciones que se han estado impulsando y que continuaremos tratando de solucionar. Estas peticiones que ustedes mencionan en estos extractos, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con qué autoridades, tanto de nuestro país como de Estados Unidos, tal vez Canadá, independientemente de la reunión de mañana, no todo se va a centrar en que bueno, haya una atención a todo esto que mencionan? ¿Pero ustedes han tenido algún acercamiento con las autoridades, sobre todo porque nos decía la semana pasada el secretario del Trabajo de aquí, José Navarrete de Pina, que pasando esta reunión del día de mañana él tendrá un encuentro con el secretario del Trabajo de Estados Unidos para elaborar o firmar un memorándum de entendimiento donde hay ciertas cuestiones que se van a tratar con respecto a los trabajadores migrantes? ¿Ustedes tendrán alguna participación que ya esté en puerta? ¿Qué más viene? Por favor. Definitivamente las dos autoridades han sido muy abiertas. En México es la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En Estados Unidos es el ILAB, International Labor Affairs Bureau, del Departamento de Trabajo. Han sido autoridades abiertas, han estado en comunicación con nosotros. Sin embargo, lo que nosotros definitivamente sí, la resolución final de una consulta ministerial podría ser el memorándum de entendimiento. Es importante, como volvemos a recalcar, ¿no?, que en esta memorándum de entendimiento vaya reflejada la voz de los trabajadores y se abra un espacio para que las organizaciones también puedan aportar información complementaria a lo que sea que ya están discutiendo. Ustedes tienen una copia del suplemento y podrán ver entre las peticiones que existe la petición específica de que suban en línea las transcripciones de las reuniones y eventos que tienen en un plazo mayor a 48 horas. Que esté disponible la información para los peticionarios y el público en general, para que a partir de esas discusiones entre gobiernos, la sociedad civil, trabajadores, podamos aportar elementos y que estas aportaciones se vean reflejadas en un memorándum o en una resolución final. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes, Guillermo Estrada de Milenio. Tengo tres preguntas puntuales. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el día de ayer instó al presidente Enrique Peña Nieto a que llevara los temas precisamente de migración, deportaciones, precisamente a la reunión que se va a llevar el día de mañana en Toluca. ¿Qué opinión tienen al respecto? Otra pregunta, ¿tienen conocimiento sobre el número específico de casos que se han denunciado sobre fraudes en este tipo de visas? La visa H2, H2A y H2B, y cuáles y en sí cuáles serían las principales diferencias entre la visa A y la visa B. Definitivamente el tema migratorio es un tema que compete a los tres países, ¿no? Y debería de ser una agenda que aborden los tres países de manera trilateral, ¿no? Las visas de trabajo temporal México, Estados Unidos, también existen visas de trabajo temporal México, Canadá. Entonces, es nuestra opinión que es importante que se aborde el tema migratorio de manera trilateral y se ahonde en la temática de los derechos laborales, que la agenda de derechos humanos y derechos laborales sea una agenda de los tres países, en la cual los tres países se comprometan a respetar, ¿no? Sabemos que la agenda contiene temas de industria energética, incremento de la competitividad en la región. La propuesta es posicionar la región de América del Norte como una de las más fuertes en materia económica. Entonces, así como existe el Tratado de Libre Comercio y existe un acuerdo de cooperación laboral que busca darle una dimensión social al Tratado de Libre Comercio, definitivamente debería de ser una agenda que se aborde en una reunión en donde participan los tres líderes de América del Norte. Y
Y sobre la pregunta de número de casos, no tengo un número fijo aquí, pero hay muchos casos de fraude solo en México, fraude en el reclutamiento. Probablemente muchos escucharon del caso de Chamba México, que había miles de personas defraudados que pagaron una cuota pensando que iban a recibir una visa y no recibieron nada. Y han habido otros casos de ese tipo de fraude, cuando un reclutador llega a una comunidad, promete trabajo, promete visas, recibe el dinero de la gente y al final no hay ningún trabajo, no hay ningún visa. Y es importante también saber que hay otros tipos de fraude, no solo ese tipo de fraude. También hay fraude en el sentido de reclutadores llegan a una comunidad y hacen promesas de dónde va a ser el trabajo, qué tipo de trabajo, cuál va a ser el pago, las condiciones. Y aunque sí hay una visa y reciben una visa, cuando van allá, basado en esas promesas, encuentran una situación muy diferente, como lo que le pasó al señor Martín. No sabía que iba a trabajar en las ferias, llegó allá y trabajaba en las ferias, recibió un sueldo bajo el sueldo mínimo, menos que fue prometido, con condiciones de trabajo diferentes que lo que fue prometido. Y es ese tipo, como otro tipo de fraude. Sí. Nada más para hablar un poquito de los casos de fraude, CDM elaboró un reporte que se llama Revelando el Reclutamiento. Está basado en experiencias y entrevistas a trabajadores migrantes H2B y es 1 de cada 10 de las personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de fraude. Y también en esta intención para poder documentar los casos de fraude y dar más elementos de información a los trabajadores, creamos un mapa interactivo que pueden consultar en la página www.reclutamientotransparente.org para que también vienen documentados algunos casos de fraude en esta página. Y vale mencionar que el gobierno mexicano está muy consciente del problema de fraude en el reclutamiento acá, y hemos visto que sí están muy interesados en tratar de abordar ese problema de diferentes dependencias, incluyendo Relaciones Exteriores, a Secretaría de Trabajo. Sí han mostrado interés en abordar ese tema y tratar de proveer más información para que la gente sepa sus derechos y cómo evitar ese tipo de fraude. Y esperamos que sigamos con ese plan de difusión para que la gente pueda evitar ser víctimas de fraude. Y muy rápido, la diferencia entre las visas H2A y H2B. H2A es para trabajo agrícola, entonces trabajo de campo, y H2B es trabajo no agrícola. Y hay muchos diferentes tipos de trabajo para las visas H2B. Hoteles, landscaping, forestry, pinos, y las ferias, como han escuchado, son algunos ejemplos, pero hay muchas industrias que usan las visas H2B también. Jessica, Shaila Rosicente, sin embargo, ¿cuántos trabajadores hay en Estados Unidos con estas visas? En este año, ¿sabes el número exacto? No conocemos el número exacto, pero visas H2B Estados Unidos tiene un límite de 66,000 visas cada año, y aproximadamente más del 75% de las visas H2B va para mexicanos, y la visa H2A no tiene un tope de número, pero más del 90% de las visas H2A son para mexicanos. Seguramente si podemos anotar tu nombre te podemos mandar las cifras exactas del año pasado. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su atención y estamos disponibles para cualquier pregunta. No olviden llevar nuestros paquetes que elaboramos y muchísimas gracias a todos. Si les puedo tomar 3 minutos. Sí, perdón, sí. Perdón. Les leo rapidito un comunicado de prensa. El gobierno mexicano acaba de apelar una decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica en Canadá, en la que se le está acusando de interferencia antisindical. Entonces, un poco en el marco de la cumbre de mañana estamos denunciando la cuestión de los programas de trabajo temporal. Este programa en particular está dirigido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que tenemos definitivamente es un caso donde aún cuando se trata de trabajo, como es el caso de H2A y H2B,
trabajo legal, trabajo regulado, trabajo con visas no es necesariamente... Vete acá. Perdón, aún en el caso de que es trabajo legal, es trabajo regulado, es trabajo en el que el gobierno mismo mexicano está haciendo el reclutamiento, lo que nos encontramos es que estos esquemas de trabajo temporal no respetan verdaderamente los derechos fundamentales, los derechos laborales de los trabajadores. En el caso que nos ocupa, el gobierno mexicano interfirió en la organización sindical en 2 granjas en Columbia Británica, en Sidhu y Floralia, y una vez delante del Tribunal Laboral pidió y obtuvo desgraciadamente inmunidad diplomática, de manera que las acciones que ejerció en contra de los ciudadanos mexicanos, que incluyen amenazas, represalias y creación de listas negras para evitar que esta gente pudiera regresar a Canadá, no pueden ser penadas en Canadá, justamente porque el personal consular tiene inmunidad diplomática. A pesar de esta decisión, logramos que la evidencia se quedara en el expediente. La evidencia incluye documentos filtrados que hablan de trabajadores que fueron bloqueados, pero también declaraciones de 3 empleados del consulado que vinieron a testificar que tenían órdenes directas del vicecónsul, de la Secretaría de Trabajo y de Relaciones Exteriores para bloquear a todos los trabajadores que se acercan al sindicato. Nos avisaron el lunes, es decir, ayer, que el gobierno mexicano apeló esta decisión de la Corte Suprema de mantener la prueba, y en lo que resulta eso es en la negación real del derecho a la asociación, que está protegida por las leyes canadienses, por las leyes mexicanas y por los instrumentos internacionales. Y lo que estamos tratando de organizar es una campaña internacional para denunciar al gobierno mexicano. Es decir, no están en capacidad de proteger a sus ciudadanos en el exterior, y una vez que los ciudadanos se organizan ellos mismos para protegerse y negociar sus condiciones laborales, ejercen represión extraterritorial y después se escudan tras la inmunidad diplomática, y no hay ningún esquema legal que permita que los trabajadores se puedan defender de esta violencia. El comunicado de prensa está entre el paquete que se les